Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien, que hayan tenido un buen día también. Vamos a iniciar y vamos a iniciar con una oración. En esta ocasión le voy a pedir, hermana Felipa, si puede iniciar con una oración la clase, por favor. Buenas noches, pastora, bendiciones. Gracias, bendiciones. ¿Podría iniciar con una Padre, te oración? damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios, por el tiempo, por la vida que tú nos das, Padre, la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre, así también, Señor. Bendice, Padre, ayúdanos siempre el entendimiento, sabiduría, ayúdanos, Padre, de sabiduría, Señor, queremos conocerte más a ti, Padre, cada uno que estamos aquí en seminario, Señor, así también. A la licenciada, Padre, dale más sabiduría y entendimiento de tu palabra, Padre, para que ella también, Padre, nos pueda transmitir, Señor, y darte las gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre, y así con amor, con el amor que tú nos amas, Padre, y así también nosotros te amamos, Señor, por eso, Señor, queremos darte las gracias en esta noche a cada uno de nosotros que estamos presentes, Padre, y agradecerte, Señor, en esta noche que tú nos guíes, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Y en la clase pasada quedamos en lo que es el tema número 3, ¿no? Que son los dones espirituales y amor como esencia de la vida cristiana. Estuvimos hablando sobre el poder del amor en la manifestación de los dones espirituales, la variedad de los dones espirituales y su propósito para el cuerpo de Cristo, la supremacía también del amor eh, sobre los dones espirituales. También vimos el amor como un vínculo perfecto de la unidad, ¿no? En la iglesia, y el ejemplo de Jesucristo como modelo de servicio y amor. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el amor como marca distintiva de los discípulos de Cristo. Y para esto vamos a estar leyendo, ahí quien lo encuentre primero, por favor, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, si lo puede leer. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la palabra San Juan, capítulo 13, 34 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo lo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí en esta parte de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús nos está enseñando que el amor mutuo es una evidencia de que somos sus discípulos, ¿no? Entonces, él decía, como decía el hermano Aurelio, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego salta y dice, ¿no? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. A ver, lo tengo aquí. Juan capítulo 13, versículo 13, 34. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, la palabra aquí nos dice que este amor es la base de toda relación, ¿no? De nosotros como cristianos, hijos de Dios. Entonces, más allá de los dones, más allá de las habilidades que poseemos, nuestra relación con los demás debe estar sí o sí fundamentada en el amor. Entonces, que viene a ser prácticamente el distintivo de la verdadera comunidad cristiana entre hermanos, ¿no?
Entonces los dones espirituales son importantes, sin embargo no son como ese propósito final. Entonces el amor es el fin último de todo, ya que es lo que nos une a nosotros como iglesia, lo que nos une a nosotros como hermanos, y a la vez testifica al mundo que somos seguidores de Cristo. La palabra también dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando hablamos de este amor, del amor de Cristo, vemos que es un amor que dura para siempre. Y viviendo nosotros hoy en pleno 2024, donde vemos que allá afuera el amor de muchos ya se ha enfriado, y cuando la gente ve amor en nosotros, la iglesia de Cristo, se queda muy asombrada, ¿no? Y me ha tocado ver personas que se asombran por el amor que se tienen entre hermanos dentro de la comunidad. Entonces, viene a ser esto una marca distintiva de nosotros los discípulos de Cristo. Entonces, si somos discípulos de Cristo, aquí dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, es nuestro distintivo, es nuestra marca. Y así es como lo tenemos que ver, es lo que nos enseña la palabra. Y luego vemos lo que es el uso responsable también de los dones espirituales para la edificación mutua. Y aquí me gustaría también que alguien lo pueda leer, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Amén, pastora. Dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme. Gracias a Dios, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Entonces aquí el apóstol Pedro estaba exhortándonos a nosotros los creyentes a que usemos los dones de manera responsable, ¿no? Reconociendo que son obviamente manifestaciones de la gracia de Dios para el bien común de nuestra comunidad, de la iglesia. Entonces él escribía, como decía nuestra hermanita, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, este llamado a la responsabilidad destaca que cada don es una forma de gracia divina dada para fortalecer la comunidad de cristianos, nuestras iglesias, nuestras comunidades eclesiales, ¿no? Eclesiásticas, y no solamente para nuestra exaltación personal de nosotros. Entonces, Pedro aquí nos venía recordando que la meta última de usar los dones es glorificar a Dios y no buscar necesariamente ese reconocimiento propio que muchos hoy en día buscan. Entonces, muchos quieren los dones para reconocimiento propio. Y esto de los dones se lo puede ver hoy en día muchas veces en la iglesia. Incluso si usted busca en internet, igual puede que se encuentre ahí a pastores alardeando de sí mismos por ese don que Dios les ha dado y queriendo buscar ese reconocimiento, ¿no? Muchos donde Dios ha derramado ese don de sanidad y hoy en día también alardean de eso, cuando realmente no es la meta última. Los dones son usados netamente para glorificar a Dios y no necesariamente para que nosotros seamos reconocidos. Entonces dice, incluso algo muy bonito que me gustó de Salmos, y ahorita a ver, lo voy a buscar porque lo subrayé aquí en mi Biblia. Habla justamente de esto sobre el reconocimiento. Entonces, a ver.
es en Proverbios, si no me recuerdo. Bien, no lo encuentro, pero déjenme buscar. Ya no lo encontré, pero hay destaqué el otro día leyendo Proverbios, había un versículo que decía que así como el oro es pasado por fuego, el hombre que recibe alabanza también va a ser probado. Entonces, básicamente, Proverbios destacaba que todo lo que somos, todo el reconocimiento que recibimos, no necesariamente debería ser tan grato, ¿no? Porque si bien sabemos, Dios es experto en probar el material del cual estamos hechos nosotros. Entonces, aquí la Biblia resaltaba de que no aspiremos el reconocimiento de otros, porque por ese reconocimiento que nosotros recibamos, vamos a ser probados, así como el oro es probado en el fuego. Entonces, y esto, conjugándolo aquí con Pedro, recordándonos que la meta última es usar los dones para glorificar a Dios, nos debería incentivar más a que no necesariamente tenemos que estar buscando ese reconocimiento, ¿no? A menos, claro, de que querramos que ese peso del fuego, ¿no? Pase por nosotros para ver si realmente somos el reconocimiento que los demás dicen. Entonces, al ejercer nuestros hechos con responsabilidad y en un espíritu de servicio, nosotros como miembros podemos contribuir también a la edificación y al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, no, no necesariamente el recibir el reconocimiento de otros debería ser algo que nos alegre a nosotros. ¿Por qué? Porque la meta final no es esa, es lo que nos está recordando aquí Primera de Pedro. Entonces, me decía mi abuelo, y creo que en alguna ocasión se los compartí, antes de que mi abuelo parta a la presencia del Señor, recuerdo que me decía, mijita, usted nunca se lleve la gloria de Dios cuando la gente la alabe. Y ya él ahí me contaba sus experiencias con Dios, que él había tenido, de qué forma Dios le había enseñado esa. Obviamente se la enseñó a las malas, ¿no? Porque mi abuelo no aprendía. Entonces, él con toda su experiencia me la contó y recuerdo que me dijo, el día que usted reciba una alabanza por algún reconocimiento de algún don que Dios haya derramado sobre usted y que usted haya puesto en práctica, no busque o no busque quedarse ese reconocimiento y decir gracias, sino que en ese momento usted diga gloria a Dios, porque eso es para su gloria, porque es algo de Él, no viene de mí. Entonces, para que la gente también aprenda a glorificar a Dios, que eso fue para glorificación de Dios y no para reconocimiento de uno propio. Entonces, creo yo, igual por todas las experiencias que he tenido a lo largo de la vida cristiana, que también es algo que nosotros deberíamos practicar en nuestro día a día, ¿no? Cuando usted vea que algún don del Espíritu se está manifestando a través de usted,
y alguien quiera reconocerle eso como que fuera de usted propio, usted en ese momento, como sea, glorifique a Dios, haga saber que eso fue para gloria de Dios y no trate de buscar como ese reconocimiento o el caerle bien a las personas. Al final, a quien tenemos que agradarle es total y completamente a Dios, ¿no? Entonces, y esto también, este tema nos lleva al tema de que tenemos que cultivar el amor en la práctica de los dones espirituales. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, por favor. Leer. Amén, pastora. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Entonces, el amor dice que debe ser sincero y actuar como el cimiento sobre el cual se ejerzan los dones, ¿no? Entonces, Pablo aquí estaba instruyendo, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, dice, el amor sea sin fingimiento, es decir, un amor no fingido. Y muchas veces esto de no fingir nos cuesta. Como cristianos nos cuesta muchas veces cuando tenemos especialmente rencillas con alguien, entonces nos cuesta. Y también dice aquí, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, vemos en este pasaje que nos llama a una expresión genuina del amor en la práctica de los dones. Entonces, no basta nada más con tener habilidades o con tener talentos espirituales. Entonces, es necesario acompañarlos de un amor verdadero y sin sentimiento, porque si estos dones no van acompañados del amor, entonces viene a ser como nada, ¿no? Como poner algo en un saco roto, nunca se va a llenar. Entonces, este amor sincero viene a fortalecer los lazos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra comunidad, promoviendo también un ambiente de respeto y un apoyo mutuo también entre hermanos. Entonces, cuando el amor es genuino, el ambiente cambia y se puede notar eso. Cuando algo se está haciendo con amor como para el Señor, no como para los hombres, se nota. Entonces, como cristianos que tenemos discernimiento, podemos incluso llegar hasta discernir estas cosas que son espirituales. Entonces, en conclusión, los dones espirituales vienen a ser un regalo de Dios para su iglesia, pero solo alcanzan su propósito cuando se ejercen con amor y con humildad. Entonces, aquí la escritura nos enseña que el amor debe ser la motivación detrás de cada acción. Entonces, la tarea de este tema es que usted pueda leer 1 Corintios capítulo 13 y anote cómo aplicar el amor en sus relaciones. Y como punto número 2, que usted escriba cómo el amor debe guiar el uso de sus propios dones de ustedes. Entonces, usted identifique cuál es su don o cuáles son sus dones y escriba cómo el amor debe guiar ese uso de esos dones que el Señor puso en usted. Y eso lo van a encontrar en la página 23 de la guía didáctica antes de entrar al tema 4. Entonces, esa es la tarea número 3 para la siguiente clase y que vendría a ser el lunes. Entonces, y ya una vez con esto vamos a entrar rápidamente a lo que es el tema número 4. Y repito, si tiene usted alguna consulta, alguna duda, si algo no le va quedando muy claro, en medio de la explicación puede levantar aquí su manito en Zoom y
yo le voy a estar dando como el pase para que usted pueda hablar o pueda expresar su pregunta. Quizás tiene alguna duda, quizás le surge alguna duda, alguna consulta, entonces para que podamos ir despejándonos las dudas también. Y vamos a entrar a lo que es la resurrección y la esperanza en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las cartas de Pablo? Tiene mucho que ver y lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver sobre, o vamos a estar hablando sobre la doctrina de la resurrección, que viene a ser el pilar de la fe y la esperanza de nosotros los cristianos. Entonces, la resurrección de Cristo, sabemos nosotros que es ese fundamento de nuestra fe y viene a ser la fuente de esperanza de todos nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo describe la resurrección como el evento central que confirma la verdad del Evangelio y también que asegura a los creyentes la vida eterna. Es decir, sin la resurrección, la fe viene a ser vana y sin sentido, pero con la resurrección nosotros tenemos esa seguridad de una esperanza viva que transforma cada aspecto de la vida. Entonces, esta doctrina de la resurrección no solamente nos brinda ese consuelo frente a la muerte, sino que también nos impacta profundamente en cuanto a la forma en que los creyentes, todos nosotros, enfrentamos los desafíos a diarios, ¿no? Entonces, y cómo nosotros también nos entregamos al servicio, ¿no? En la iglesia. Entonces, la resurrección tiene bastante que ver porque sin la resurrección prácticamente no tendríamos un fundamento sólido para creer en Jesucristo, por ejemplo. Entonces, en esta lección del tema número 4 vamos a estar explorando esa importancia de la resurrección y cómo esta esperanza afecta nuestra vida práctica de todos y cada uno de nosotros. Y para esto me gustaría que por favor alguien pueda leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. Y antes de entrar a este versículo, les cuento que encontré el Proverbios, es Proverbios capítulo 27 al 21, dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Entonces ahí igual, si lo quieren leer, se los dejo para su meditación, ¿no? Entonces, bien. Siguiendo con 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19, vemos cómo aquí en 1 Corintios 15, de hecho, en el título nomás vemos, dice, la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo aquí defendía la importancia de la resurrección como el pilar de nuestra fe. Entonces, él argumentaba que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe viene a ser inútil y ellos, o sea, nosotros,
seguimos en nuestros pecados. Entonces aquí para Pablo, como leía la hermana Diana, la resurrección es ese evento que valida la veracidad de nuestra fe y que también confirma nuestra salvación en Cristo. Entonces, sin la resurrección, decía Pablo que la fe sería inútil y que nosotros no tendríamos esperanza también para vida eterna ni liberación de pecado. Entonces, la resurrección de Jesús muestra que Dios venció la muerte y también nos garantiza a todos nosotros esa esperanza de que también vamos a ser resucitados. Entonces, esta certeza de la victoria sobre la muerte es lo que nos sostiene y nos fortalece la fe también y nos impulsa a vivir una vida plena y confiada en Dios, porque ¿cómo podemos creer quizás que alguien, por ejemplo, si en la historia nunca nadie resucitó, podemos decirlo, si no hay resurrección, entonces, ¿cómo podríamos nosotros creerle a alguien que jamás en la historia resucitó, que vamos a resucitar después de la muerte? Entonces, como seres humanos, humanamente, yo creo que Dios pensó en todo y que esto también iba a ser como una forma de que nosotros no querramos creerle, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos que la Biblia no es solo por creemos, sino que realmente pasó de esta forma. Y Dios planificó todo para que la resurrección también nos dé esa esperanza de que así como Jesús venció la muerte, entonces eso nos da esa garantía a nosotros de que también vamos a ser resucitados eventualmente. Sea que muramos en esta tierra o quizás ya Cristo venga, de todos modos, tenemos esa esperanza, ¿no? De que si en esta tierra morimos, vamos a ser resucitados. Si morimos con Cristo, obviamente, porque si no, ya otra sería la historia, ¿no? Entonces, aquí la resurrección de Cristo prueba el poder de Dios y también viene a ser esa base de esperanza. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Amén, pastora. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y lea uno más, por favor, el 6 también. Sabiendo esto de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servíamos más al pecado. Amén. Entonces, vemos aquí que la resurrección es esa manifestación suprema del poder de Dios. Y aquí en su carta a los romanos, Pablo estaba explicando, ¿no?, que esta resurrección de Cristo garantiza nuestra unión con Él justamente en una nueva vida. Entonces, Cristo no solo murió por los pecados, sino que también resucitó para darnos esa vida nueva, ¿no? Entonces, libre del poder del pecado. Y este evento de la resurrección nada más confirma ese poder de Dios para transformarnos a nosotros y también de liberarnos de las cadenas del pecado, dándonos esa nueva identidad en Cristo. Entonces, la resurrección no solamente promete vida después de la muerte, sino una vida renovada aquí en esta tierra, aquí y ahora. Entonces, esta transformación permite que nosotros podamos estar viviendo en victoria, ¿no? Con la confianza de que el poder de esa resurrección actúa en nuestras vidas diariamente, sosteniéndonos en cada desafío. Por eso es que decía aquí, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Y esto viene por medio de esa resurrección que hubo de Jesucristo. Entonces, también vemos a la resurrección como una fuente de esperanza y consuelo. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Amén, pastora. Amén. Dice, si tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿no? Viene a ser esa base de nuestra esperanza, especialmente frente a la pérdida de seres queridos. Y Pablo aquí escribe a los tesalonicenses, ¿no? Para consolarlos en momentos de duelo, afirmando que así como Cristo resucitó, también los creyentes, todos los que creen en Jesucristo, van a resucitar eventualmente. Entonces, y esto viene a ser un consuelo enorme para nosotros. Yo creo que si alguno de aquí de ustedes en algún momento ha perdido algún familiar, yo creo que ese ha sido ese confort, ¿no? Cuando sabemos que la persona se fue con Cristo, es como reconfortante saber que tarde o temprano vamos a poder llegar quizás a reencontrarnos con esas personas allá en el cielo, porque va a resucitar en un cuerpo glorificado. Probablemente no tengamos memoria ya cuando estemos allá de lo que vivimos acá, pero sabemos que vamos a encontrar a esa persona, que va a estar allá, que va a estar bien, que no se va a ir al infierno, que no va a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Y eso creo que para cuando perdemos un familiar es muy reconfortante para todos nosotros. Entonces, la resurrección de, de Cristo viene a ser esa esperanza para todos nosotros. Y en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, se refleja esa promesa, ¿no? De una reunión futura con nuestros seres queridos que han partido en Cristo. Según lo que dice aquí, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿quiénes son los otros? Los que no creen, ¿no? Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la esperanza de la resurrección nos brinda ese consuelo en momentos dolorosos, ya que nos asegura que la muerte no es el final. Aún para nuestras vidas no es el final. Tenemos esa esperanza de que si algo nos pasa hoy, mañana o de aquí a 10 minutos, una hora, ¿no? O esta misma noche, tenemos esa esperanza de que si morimos en Cristo eventualmente también vamos a ser resucitados juntamente con Él. Entonces, nosotros, como cristianos, no debemos temerle a la muerte, ¿no? No debemos temerle a la muerte ni a quien quita la vida en esta tierra, sino a quien mata el alma. Entonces, no debemos esperar con fe, o más bien debemos esperar con fe esa resurrección y la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces, esta esperanza de la resurrección que aún nos habla aquí en Primera de Tesalonicenses, nos permite afrontar las pruebas, ¿no? De la vida con una perspectiva eterna, confiando en que al final vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Y ese es el futuro, ¿no? De todos nosotros los creyentes, la resurrección de los muertos. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57.
Y puedo leer, hay una versión que tengo otro, y puedo leer de ese pastora. Claro, hermano, léalo. Dice así, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá de los muertos, volverán a vivir para no morir jamás y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que murieren y se destruyeran por cuerpos que vivificarán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El poder produce en la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencer lo que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, vemos aquí ya una versión más clara, ¿no? De lo que nos lo acaba de leer nuestro hermano, donde Pablo está enseñando que en el momento de la resurrección final, todos nuestros cuerpos de nosotros los creyentes van a ser transformados y van a ser revestidos de la inmortalidad, ¿no? Entonces decía aquí en el versículo, a ver, 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y luego dice entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Entonces, versículos 53 y 54 en otra versión. Entonces, Pablo aquí nos estaba enseñando que nuestros cuerpos tienen que ser transformados, ¿no? Y revestidos de inmortalidad. Entonces, este cambio de nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles es una promesa gloriosa, ¿no? Que nos permite a nosotros vivir con esa esperanza, sabiendo de que no estamos sujetos, ¿no? A la enfermedad, no estamos sujetos al dolor, no estamos sujetos a la muerte por la eternidad, sino que esa resurrección significa el inicio de una nueva creación, el inicio de una vida sin sufrimiento, en la presencia de Dios. Entonces, esta perspectiva de la vida ya futura transforma la manera en que todos vemos, ¿no? Y enfrentamos el dolor y las pruebas, recordándonos que lo temporal dará paso a lo eterno. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos los que vivimos en Cristo, mas sin embargo no es la esperanza que tienen muchos que no creen en Dios y que afrontan todas sus dificultades y problemas y demás sin esa esperanza, sin ese alivio quizás de decir, pucha, hasta aquí llegó, ¿no? Entonces no saben o desconocen lo que hay después de la muerte en esta vida física. Entonces, este es algo glorioso que el Señor nos ha entregado a nosotros como parte de sus hijos y es algo que debemos apreciar. Y luego vemos a la resurrección también como motivación para el servicio y la santidad. Y me gustaría que alguien pueda leer Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 58. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, decía aquí en el 58, estad firmes y constantes, ¿no? Entonces, la esperanza de la resurrección
nos impulsa a vivir ya vidas de servicio, en santidad, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. Y Pablo concluye el capítulo respecto a la resurrección, ¿no? Diciendo justamente esto. Se lo voy a leer en otra versión. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y permanezcan constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, el conocimiento de que existe una recompensa eterna en la presencia de Dios tiene que ser ese motor, ¿no? Que nos motive a perseverar en la fe, a servir con dedicación y que las dificultades de esta vida no son comparables, definitivamente no son comparables con esa gloria, ¿no? En la que se revelará. Entonces, esta verdad debe llevarnos a vivir con un propósito, no para acumular riquezas terrenales, no para tener cosas en esta tierra, sino más bien para que podamos edificar el reino de Dios amando y sirviendo a los demás. Entonces, con cada acto de servicio realizado por nosotros en el nombre de Jesús, viene a ser muy significativo y tiene un valor eterno. Entonces, ese debería ser nuestro mayor propósito. No acumular cosas en esta tierra, porque esta tierra es pasajera. Esto es temporal, nosotros somos temporales, tarde o temprano. No vamos a estar aquí, no tenemos la vida comprada, nada nos pertenece, llegamos sin nada y sin nada nos vamos. Entonces, sin embargo, tenemos esa oportunidad de acumular riquezas en los cielos, de, de hacer actos de servicio, de amar, de hacer cosas realizadas en el nombre de Jesús para que tenga un significado en lo espiritual, que tenga ese valor eterno, ¿no? Entonces, decía mi tía, ¿no? Cada que ella va a evangelizar, dice, voy a ir a hacer una perlita para mi corona en los cielos. Entonces, y las perlitas vienen a ser vidas, ¿no? Prácticamente vienen a ser los discípulos. Y ella se dedica, ella es misionera y se dedica a estar evangelizando y discipulando, evangelizando y discipulando. Entonces, y yo veo que ella no se preocupa tanto por las cosas materiales acá, tiene su trabajo secular, tiene también su ministerio en la iglesia como misionera y conjuga los dos, ¿no? Es una misionera bivocacional de ambas profesiones, tanto de la espiritual como de la terrenal. Y no se preocupa tanto por esta, sino más bien por su espiritual. Ella dice, yo quiero que el día que yo me muera, tener mis riquezas en el cielo, me estoy enfocando en hacer mis riquezas en los cielos. Y ese debería ser nuestro enfoque de todos, pero muchas veces por los afanes de la vida, nos olvidamos de que esto se va a quedar acá. No nos vamos a llevar nada por lo que estamos trabajando, por lo que estamos anhelando. Si queremos una casa, esa casa se va a quedar acá el día que nos vayamos. Pero lo que se va a ir con nosotros es nuestra alma y todo lo que hicimos en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que tiene el valor eterno. Esta vida es temporal y lo único que está haciendo es darle paso a la vida eterna, ¿no? A lo que va a ser realmente eterno. Entonces, y esto nos abre a lo que es la resurrección y la renovación de la mente. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Amén. 3, 3 y 4, ¿no? 3, 1 al 4. Ah, ya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces aquí Pablo, en Colosenses, está exhortando a los creyentes a buscar las cosas de arriba, que era lo que justamente les decía, ¿no? A vivir con una mentalidad celestial basada netamente en la resurrección. Entonces, la resurrección transforma nuestra perspectiva, cambiando nuestro enfoque de lo temporal a lo eterno. Y nosotros como cristianos debemos vivir con una mentalidad celestial, cultivando valores que trascienden este mundo, ¿no? Como el amor, la paz, la justicia, la misericordia. Entonces, esta renovación de la mente permite a todos los creyentes, o nos permite a nosotros, que podamos resistir tentaciones, que podamos centrarnos en lo que realmente importa, viviendo como ciudadanos del cielo y reflejando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, siendo íntegros en la iglesia, siendo íntegros en nuestros hogares, siendo íntegros en nuestros trabajos, siendo íntegros en nuestras escuelas, universidades, Habitación. entonces, eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y luego tenemos lo que es la resurrección como testimonio y testimonio al mundo. Para esto me gustaría que alguien pueda leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. Primero Pedro, pastora, ¿cuánto dijo? Disculpe. Capítulo 3, versículo 15. 3. Aquí dice. Amén, pastora. Si no, santificad a Dios el Señor en vosotros corazones y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbres y reverencia ante todo lo que es demande corazón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, aquí la esperanza en la resurrección viene a ser esa herramienta poderosa, ¿no? Una herramienta evangelística, ya que nos muestra seguridad, nos muestra paz, ¿no? Que nosotros tenemos frente a la muerte y frente al sufrimiento. Entonces aquí Pablo escribe, se los voy a leer en otra versión también, dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y ya más abajo en el versículo 16 dice: pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Y luego dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces, es genial, ¿no? Esta palabra nos deja, como se dice, nuestro ego de ser humano por los pisos, porque nos dice todo lo contrario a lo que muchas veces cuando recibimos queremos hacer. Entonces decía, el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa a todos nosotros como seres humanos. Sin embargo, aquí Pablo nos está diciendo que tenemos esa esperanza, ¿no? Esa seguridad de, de la resurrección, o en la resurrección, que viene a ser un testimonio para el mundo, y en la manera también en la que enfrentamos el dolor, la pérdida, los desafíos de la vida, con esa esperanza inquebrantable en la vida eterna. Viene a ser un reflejo de ese poder transformador de Cristo. Entonces,
todos nosotros como creyentes debemos estar preparados para explicar justamente esta esperanza y que podamos compartir el Evangelio con quienes buscan esa respuesta en medio de un mundo lleno de incertidumbre, lleno de que no saben qué es lo que está pasando. Muchos, algunos desconocen esto, otros lo ignoran, otros simplemente no quieren aceptarlo, pero tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Entonces, en conclusión, la resurrección de Cristo viene a ser ese fundamento de nuestra fe como cristianos y transforma todos los aspectos de la vida. Entonces, esta esperanza no solamente nos promete esa vida eterna en el futuro, sino que también nos fortalece en el presente para que podamos vivir en santidad, en perseverancia y servicio, y como actividad práctica, ¿no? Les puedo decir que pueden animar quizás a los hermanos en sus iglesias a que reflexionen sobre cómo la esperanza de la vida eterna influye en su actitud hacia los desafíos, las pérdidas y la manera de servir a los demás también, y que sea una reflexión constante también para todos y cada uno de los que estamos en esta clase, ¿no? Y como tarea de la lección número 4, les dejo lo que es la resurrección y la esperanza de Cristo, ¿no? El tema. Solamente lean 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, reflexionen sobre su significado y plasmen dicha reflexión, puede ser en Word o a mano, en una plana, ¿no? ¿Cómo lo entendieron ustedes? Entonces escríbanlo, puede ser en Word o puede ser también a mano. Escriban su reflexión, lo que ustedes reflexionen sobre el significado de 1 Corintios capítulo 15, 20 al 22, plásmenlo. Pueden leerlo en otras versiones si les resulta mejor. Pueden leerlo en la Reina Valera 1960 también. Pueden hacerlo quizás sacando extractos del original, ¿no? Entonces, como ustedes se sientan cómodos leyéndolo, realicen la tarea, que viene a ser la tarea 3 y 4. Entonces, hasta ahorita ya van 2 tareas. Si tienen su tarea número 2, háganmela llegar a mi WhatsApp para que yo les vaya poniendo también la nota de la tarea. Y la 3 y 4, si también ya las van teniendo, quizás se adelantaron en la tarea, igual envíenmela para ir anotando sus notas, ¿no? Para ir poniéndole la calificación correspondiente. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy, mis hermanos. Y espero que haya sido grato para ustedes, que quizás hayan aprendido algo nuevo o hayan quizás refrescado la memoria, ¿no? A través del Espíritu Santo con algo que ya sabían, o quizás le han logrado tomar atención a algo, mucho más atención a algo que quizás no le dieron tanta importancia. Pero esto es básicamente los temas más importantes que están resultando de Corintios, y vamos a ir todavía escudriñando más las epístolas pastorales conforme vayamos yendo o avanzando con los temas, juntamente con Corintios, ¿no? Porque son las cartas de Pablo. Entonces, bien, vamos a orar y vamos a cerrar la clase del día de hoy. Entonces, oremos. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por esta clase, donde tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos has enseñado, Señor, cosas que quizás no recordábamos o a las cuales no le habíamos puesto tanto foco de atención, Señor. Mas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos das esa revelación, Señor, y ese frescor, Padre, de tu palabra, renovando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, con las escrituras, Señor, para, Señor, no desenfocarnos de lo realmente importante, Señor, que es nuestra vida celestial, para hacer riquezas, Señor, en los cielos, para enfocarnos en nuestra vida celestial más que en la terrenal. Muchas veces por los afanes de la vida, Señor, no le damos la importancia que corresponde, pero, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, esta palabra, Señor, redarguye en nuestros corazones, Señor, y que esa semilla que ha sido plantada, Señor, por medio de tu palabra, Señor, dé fruto, fruto abundante en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, en nuestro ser, de tal forma que podamos, Señor,
en nuestras actitudes, en nuestras acciones, Señor, reflejar a Cristo, Señor, en todo sentido. Que podamos, Señor, ser esa luz que nos mandaste a ser, Señor, que podamos ser hacedores y no solamente oidores. Te doy gracias, Padre, y asimismo te entrego a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta clase. Sea usted bendiciendo sus vidas, Señor, su familia. Sea usted bendiciendo, Señor, su semana, Señor, que sea, Señor, llena de victorias, Señor, que sea prosperada, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que pones el querer y el hacer en ellos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos y los proteja a cada uno, Señor, hasta la siguiente clase, Señor, y aún continúes tú con ellos, Señor, redarguyendo y trabajando en sus vidas, así como en la mía. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y nos vemos la siguiente clase. Amén. Buenas Bendiciones, noches, pastor. pastor. Bendiciones. Igualmente.